Buenas, vamos a hablar de qué es el desarrollo web y cómo puede mejorar mis oportunidades laborales. Vamos a desarrollar esta idea, pero primero voy a presentarme. Mi nombre es Caleb Brianchesco. Eh, Actualmente trabajo como Tech Lead en Gorilla Logic. Tengo 3 años de trabajar en esta empresa. Trabajo como Full Stack Developer en este momento. Tengo 15 años de experiencia en lo que es el desarrollo digital, desde diseño hasta parte de backend, frontend, básicamente en todos los aspectos que es desarrollo digital. Inicié a los 16 años, alrededor del 2013, y en mis primeros pasos estuve trabajando con lo que fue diseño gráfico, animación digital en 2D, HTML y CSS. Fue como me introduje en el mundo de web, y posteriormente me introduje con jQuery y JavaScript. Tengo mucha experiencia en varias áreas del desarrollo, y por eso creo que tengo cierto background para poder exponer un poquito sobre qué es este mundo de desarrollo y cómo puede expandir las oportunidades laborales. Así que vamos a ver un poquito la agenda de lo que vamos a hablar muy rápidamente. Vamos a tocar el qué es el mundo del desarrollo web, qué abarca este término. Vamos a ver por qué querría cualquier persona básicamente entrar en este mundo, algunas pequeñas estadísticas, beneficios y oportunidades que ofrece. Vamos a ver cuáles son los retos que podría enfrentar en este mundo de desarrollo web, cómo puedo entrar directamente y empezar a trabajar en él. Y al final, si se quedan hasta el último de la presentación, vamos a discutir algunos tips de cómo salir exitosamente de una entrevista técnica, que es algo que al menos a muchos de mis estudiantes les preocupaba, pero son tips realmente que yo he encontrado muy útiles a lo largo de años y años de estar en diferentes entrevistas técnicas y diferentes tipos de clientes. Entonces, vamos a ver. Comenzamos con qué es el mundo del desarrollo web. Pues esto es un punto curioso. Mucha gente realmente no tiene idea de qué significa hacer desarrollo web. Mi esposa inclusive, después de años de estar casados, ella no tenía idea de qué es lo que yo hacía. Ella me veía sentado en la computadora y me veía que yo necesitaba internet y que tenía llamadas por medio de la computadora, pero ella realmente no sabía qué es lo que yo hacía. Eh, Desarrollo web es algo muy extenso, abarca muchas áreas. Propiamente en mi caso, cuando yo discutí con mi esposa qué es realmente lo que yo hacía, la llevé a una página web y le dije, presione un botón. Y ella lo hizo, y entonces yo le dije, ok, yo hago esos botones, yo hago que ese botón se vea como se tiene que ver, que cuando usted le pone el mouse encima reaccione al mouse, que cuando usted le haga clic él verifique si usted tiene acceso a la página a la que quiere ir o no, o si va a llamar algún tipo de información, pues vaya y la llame y la despliegue en determinada manera. Esas son pequeñas cosas que hacemos en desarrollo web. La gente a veces no lo nota porque dan por sentado el hecho de que usted tiene un botón y simplemente al hacer clic va a funcionar como usted espera, pero no tienen idea del código que lleva por detrás, las validaciones o simplemente los problemas de diseño que dio ese botón solamente para ubicarlo en esa posición o que se viera de determinada manera. Eso es muy en general parte de lo que es mi trabajo. Y básicamente eso es desarrollo web. Sin embargo, es muchísimo más extenso. Ahorita lo vamos a determinar un poquito más claro. ¿Qué abarca el término de desarrollo web? Pues abarca desde páginas web, aplicaciones web que son diferentes. Una página web es básicamente informativa, es un medio por el que nosotros accedemos a datos únicamente. Una aplicación web es básicamente un medio por el que nosotros interactuamos con data de manera, valga la redundancia, interactivamente. Podemos crear datos, jalar datos, modificarlos, y comunicarnos con diferentes personas alrededor del mundo a través de esa aplicación. Lo mismo sucede con aplicaciones móviles, administración de activos,
por medio de web, lo que es blockchain, por ejemplo, que va muy ligado a lo que es banca, también tecnología médica, donde en tiempo real podemos hacer análisis de datos o transferir información de un hospital a otro de una manera cifrada y segura. Transformación de datos, lo que sería convertir un video de un formato a otro formato, cambiar el tamaño de una imagen, editar audios, de convertirlos en un tipo de archivo más liviano, lo que es geolocalización, que básicamente lo que utilizamos todos los días con el teléfono para utilizar Google Maps o Waze, animación digital, que es básicamente cualquier cosa que se mueva en un video es probablemente generado por una computadora. Internet de las cosas, que es algo muy novedoso, nos permite interactuar con objetos físicos a través de nuestras aplicaciones, ya sean web o por medio de un teléfono, encender, apagar luces, abrir puertas, etcétera. Todo eso abarca el término de desarrollo web. Y aquí les muestro algunas de las cientos de aplicaciones o tecnologías o lenguajes que se utilizan para desarrollar. Desde jQuery hace muchos años, sin embargo, se sigue utilizando en algunos proyectos. AngularJS, Backbone, Knockout, Amber, Gulp, Grunt, Less, Stylus, Docker, Jenkins, lo que es AWS, Firebase, .NET, Laravel, Django, Ruby on Rails, Kubernetes, Webpack, Node, Vagrant, Angular, React, Vue, que son básicamente los frameworks más populares en este momento para frontend, GraphQL, Babel, Git, TypeScript, C#, PHP, Java, Python, MongoDB, y esto es solamente un grupito del montón de tecnologías que se utilizan todos los días. Varias de estas se utilizan inclusive en un solo proyecto. Así que es para las personas que quieran introducirse a este mundo, que vean que no es un mundo pequeño y no es difícil, en el sentido de que introducirse en él no es realmente una tarea imposible, pero sí es muy retador, y al ser tan retador es algo muy entretenido. Ahorita vamos a discutir un poco más adelante. Vamos a hablar de por qué querría yo entrar en este mundo del desarrollo web. Bueno, hablemos un poquito de estadísticas. Ingeniero de software es la carrera número 1 de entre las 10 primeras carreras universitarias del sector servicios. Es una carrera que tiene mucha demanda. Vamos a ver, es la carrera número 8 de las primeras 10 carreras universitarias del sector ciencias. Así que también por ese lado es una de las 10 más solicitadas. Es la número 6 de las 10 primeras carreras técnicas. Sé que el título no es exactamente el mismo, pero todas están muy relacionadas a lo que es desarrollo, a lo que es implementación de código de alguna manera. Así que es una de las 10 carreras más importantes en 3 diferentes ramas. Es una de las primeras. Hablemos de probablemente lo que más le interesa a las personas jóvenes en este momento, y sí, a mí también me interesa mucho: los salarios. Hablemos de Latinoamérica. En Perú se está ganando $9,000 al año. En Argentina $9,000 al año aproximadamente en promedio. En Chile $12,000 al año. Colombia $14,000. Panamá $15,000 al año. Y en Costa Rica hay un promedio de $45,000 al año. Ahorita discutimos un poquito más sobre Costa Rica porque es un caso interesante. Aunque este es el promedio que conseguí en la investigación que hice para esta presentación, la experiencia personal me dicta otra realidad. Realmente los salarios en Costa Rica generalmente son un poco más altos, pero ahorita los discutimos.
Veamos el resto del mundo. En India, alrededor de $12,000 al año. En Canadá, $60,000 al año. En el Reino Unido serían $35,000 al año, alrededor. En Estados Unidos el promedio es de 76,000 al año. Australia está en 87,000 al año y Japón está en 85,000 al año. ¿Por qué nos interesan los salarios del resto del mundo? Bueno, es una gran ventaja y es una de las razones por las que cualquiera se querría introducir en este mundo, que nosotros realmente es un trabajo que podemos hacer desde cualquier lugar, tanto desde Costa Rica como desde cualquier otro lugar del mundo, y podríamos perfectamente estar percibiendo un salario de cualquier otro lugar. Al ser un nicho tan globalizado, nosotros podemos realmente apuntar a un salario muy competitivo. Ni siquiera tenemos que apuntar a un salario que esté relacionado con nuestra zona horaria o nuestra geografía. Realmente esta carrera es algo que depende de nuestra capacidad y depende de nuestra experiencia. Podríamos abarcar y buscar por movernos a un lugar en donde realmente nos sintamos felices de trabajar y que tengamos un salario realmente muy competitivo. Costa Rica, como les estaba mencionando, no está lejos de Estados Unidos, no está lejos de Canadá y está inclusive pasando a Europa, el Reino Unido y España en lo que son salarios. Eso es un plus muy importante. Nosotros perfectamente podríamos percibir un salario de Costa Rica y estar viviendo en Europa tranquilamente. Inclusive conozco personas que trabajan en el extranjero para empresas con las que firmaron contrato estando en Costa Rica, porque siendo uno de los beneficios trabajar desde la casa, pues donde usted tenga su casa es donde usted trabaja, y si usted trabaja en Ámsterdam o en España o en Japón y su salario le permite ese modo de vida, pues es solamente una ventaja más. Hablemos de algunos de los beneficios que ofrece este mundo del desarrollo web. Las empresas propiamente en Costa Rica ofrecen en general seguro privado, ofrecen subsidio diario, lo que es que por el hecho de ir a la oficina les dan viáticos, ya sea para almuerzo o para gasolina o ambos. Generalmente hay alimentos y bebidas gratis en la oficina, lo que son snacks, gaseosas, en muchos casos inclusive cervezas para los que toman. Son simplemente perks que las oficinas dan solo para mantener felices a los empleados. Hay muy seguido convenios con gimnasios que les dejan, básicamente la empresa paga más la mitad o más de la mitad de la mensualidad de un gimnasio. Hay convenios con restaurantes, esto pasa mucho, que ya sea que subsidien parte del almuerzo, o en el caso de donde yo trabajo en este momento, nos dan un tiquete donde básicamente podemos elegir a dónde ir a comer, y gratis tenemos almuerzo de excelente calidad y buena cantidad, totalmente gratis, solamente por haber ido a la oficina. En muchas empresas hay asociación solidarista, que aparentemente es algo muy importante para muchas personas. Probablemente uno de los beneficios más importantes y que la gente más busca es trabajo desde la casa. Las empresas en general ofrecen de 1 a 2 días. A veces hay empresas que ofrecen más, en la que yo estoy actualmente ofrecen 3 días, sin embargo son flexibles con eso. Otro de los beneficios es que hay ambientes divertidos, es un ambiente muy relajado en general, y dependiendo mucho de la cultura de la empresa, los ambientes son en general muy relajados. Hay eventos, hay actividades, hay recreación, se regalan aperitivos o se regalan cosas de vez en cuando en actividades especiales, por lo cual realmente es un beneficio muy importante si vamos a la oficina. Y un beneficio que para mí es muy muy importante es el hecho de tener proyectos retadores, proyectos que lo mantengan a uno constantemente aprendiendo tecnologías nuevas y que lo mantengan a uno moviéndose en el mercado, adquiriendo conocimientos nuevos y siendo más versátil en su carrera profesional. Entonces, muy en general, estos son
algunos de los beneficios que podríamos encontrar en empresas solamente en Costa Rica. Ya en el extranjero varían un poco, pero en general estamos hablando de estos. Hablemos de las oportunidades. Oportunidades en Costa Rica hay muchísimas. Los puestos de trabajo de mayor demanda en todo este 2019 fueron ingenieros en sistemas informáticos, desarrolladores de software, desarrolladores de apps móviles, de administradores de proyectos con conocimiento de TI, mercadeo y ventas de tecnología, Big Data, ciberseguridad, redes, inteligencia artificial e ingeniería en telecomunicaciones. Todo esto está muy desarrollado y una persona que trabaje con código se puede mover de un puesto a otro de una manera tan fácil que resulta increíblemente absurdo inclusive. El estarse moviendo en este mundo de la tecnología hace que nosotros podamos adquirir una nueva tecnología, aprender diferentes maneras de trabajar el código o relacionarnos con diferentes ambientes laborales de una manera muy ágil. Por eso es una gran oportunidad y una cantidad de trabajo increíble. Solamente en Costa Rica estas son las más demandadas en el 2019. Sin embargo, si les interesa o no les interesa trabajar para Costa Rica y quieren buscar trabajo fuera de Costa Rica, adquirir estos conocimientos, ya sea en la universidad o desarrollarlos a través del trabajo, es algo que les va a permitir en un futuro muy próximo adquirir trabajo en cualquier lugar del mundo desde su casa. Vamos a discutir cuáles son los retos que yo podría enfrentar en este mundo del desarrollo web. Pues en general, un reto gigantesco es el hecho de que la tecnología siempre está cambiando. Es bueno y es malo en el sentido de que nunca dejamos de aprender una tecnología, o al menos no siempre estamos al día con ella. Siempre hay tecnologías emergentes, siempre hay una mejor manera de hacer la misma cosa, inclusive hay 1000 maneras diferentes de hacer una misma acción, y nuevos estándares salen todos los días. Por eso estar al día con tecnologías o estar al día con nuevas tendencias o nuevos métodos de desarrollo no siempre es muy fácil, no siempre es simplemente llegar y sentarse y ya lo sé todo. A veces toma un tiempo adquirir una nueva metodología o entender un nuevo framework, y esto es pan diario para developers. Otro reto puede ser el mismo proyecto. Hay proyectos que son realmente muy retadores a nivel técnico, y aunque nosotros pues conozcamos el código, simplemente siempre hay cosas que nunca hemos hecho y no sabemos cómo hacer. Eso es diario. Un desarrollador, una persona que trabaja con código tiene que tener la capacidad de aprender, inventar o sacar del aire cosas que no existen, o simplemente investigarlas hasta que logre hacerlas. Eso es realmente lo que nos va a garantizar trabajo y un ingreso el día de mañana, la capacidad de solucionar un problema que nunca hemos solucionado. Eso realmente es lo que nos va a dar de comer. No siempre hay hora de salida, eso es otro reto. A veces, y especialmente en empresas que tienen un salario mayor al mínimo o bastante mayor al mínimo, ellas esperan que usted saque su trabajo. No importa mucho si usted trabaja de 8 a 5 o de 9 a 6, o el horario realmente no es importante. Lo que realmente importa es que usted saque su trabajo y cumpla con sus responsabilidades con cierta calidad. Habiendo dicho eso, ese trabajo y esa calidad a veces toma más tiempo del esperado, y por ende no siempre tenemos un horario fijo. Si trabajamos por metas, significa que necesitamos a veces terminar un módulo o terminar una funcionalidad, y esto va a significar el hecho de que
tenemos que quedarnos un par de horas más hasta sacar el trabajo. Eso es un reto que sucede, si bien no siempre, sucede de vez en cuando al menos. Y eso hay que tenerlo presente. A muchos nos costó hacer que nuestras familias entendieran ese hecho. Es algo que simplemente es un reto y hay que asimilarlo. Los proyectos pueden ser muy demandantes, como ya dije en los dos puntos anteriores. Los proyectos pueden ser muy retadores, a veces no tenemos horas de salida y también pueden ser muy agotadores a nivel mental. Puede ser que en un día no tiremos una sola línea de código, pero absorbimos una cantidad de información tan grande que quedamos agotados al final del día por simplemente estudiar la respuesta de un endpoint, ver cómo vamos a mapear la información que nos es respondida de un servidor. Y a veces simplemente es agotador estudiar un código y descubrir que una persona ajena al equipo hizo un desarrollo que estaba lejos de ser lo más óptimo, y solamente estudiar cómo mejorarlo puede ser solamente agotador. Así que hay muchos aspectos de un proyecto aparte del desarrollo, y ya metiéndose en la parte del análisis, que ya pueden ser también desgastantes, especialmente si hacemos la arquitectura o si hacemos el discovery inicial de un proyecto que nos están pasando. Es otro reto que puede suceder. Otros retos son aprender metodologías nuevas. Esto pasa todo el tiempo, inclusive cuando se migra un proyecto de una tecnología a otra. Por ejemplo, que quisieran migrar de Angular a React una aplicación, o que quisieran migrar de una base de datos relacional a una no relacional. Por cualquier razón, el aprender y desarrollar tecnologías nuevas en un proyecto siempre es un reto. Me pasó en alguna vez que me solicitaban hacer desarrollo en una tecnología a la que yo ni siquiera había escuchado. Me tomó lo que yo sentí que fueron años, pero realmente fue alrededor de una semana, estudiar esa tecnología al punto de que pudimos hacer el desarrollo. Me tocó hacer en ese caso la arquitectura de un proyecto bastante robusta, y tuve que aprender una tecnología de cabo a rabo para poder hacer esa arquitectura. En otra ocasión estaba recibiendo un proyecto de otra persona. Esa persona se estaba yendo de la empresa y a mí me tocaba asimilar su posición y hacer trabajo en frontend y backend sobre tecnologías que yo no conocía. Y tocó realmente complicado aprender tecnologías y maneras de trabajar esas tecnologías de maneras totalmente diferentes, y sin tener a la persona que las había hecho originalmente para aclarar dudas o simplemente estudiar un poco más a fondo qué es lo que estaba pasando. Entonces esto es un reto realmente. Toda la carrera de desarrollo web básicamente es un reto. Es muy disfrutable, es muy divertido y en general es muy satisfactorio, pero los retos pueden ser complicados de vez en cuando. Otro reto puede ser trabajar con equipos remotos. Si los equipos son remotos, y esto es experiencia propia, si los equipos son remotos porque trabajamos desde la casa y todos están en Costa Rica, por ejemplo, generalmente no hay mucho problema, porque culturalmente nos comunicamos bien, nos hablamos y generalmente no tenemos ese problema de que estamos hablando en otro idioma. Entonces todo fluye mucho más fácil. Sin embargo, cuando trabajamos en equipos remotos con la India, con Estados Unidos, con Inglaterra, por ejemplo, la brecha cultural puede ser un poco más complicada de trabajar, y la parte más complicada de trabajar en equipos remotos es realmente trabajar con diferentes culturas. A veces un comentario de manera jocosa puede no ser recibido de la misma manera por
diferentes culturas. Eso ha sido un arma de doble filo en muchas ocasiones, y comentarios sumamente normales para nosotros pueden no serlo en cualquier otra cultura, así que eso puede ser un reto, y tomarlo en cuenta y aceptarlo. Simplemente son culturas diferentes, trabajan horarios diferentes y tienen acentos diferentes y le dan un significado diferente a una palabra común, así que eso puede ser un reto importante para tomar en cuenta. Y es algo que sucede muy a menudo, porque en Costa Rica generalmente vamos a trabajar con proyectos del extranjero, así que en general trabajaremos en algún momento con equipos remotos. ¿Cómo puedo entrar en este mundo? Bueno, lo primero que hay que hacer es definir de qué lado de este mundo queremos entrar. Hemos hablado mucho de lo que es el lado lógico, lo que es código, pero yo inicié personalmente con el lado de diseño. Yo me introduje a este mundo con el lado creativo, lo que en este momento ya mi cerebro está totalmente seco, el lado derecho, asumo, porque ya no puedo diseñar igual para nada. Pero opino yo que lo primero que hay que hacer para entrar en este mundo es elegir un lado. Si queremos entrar en el lado de código, puede ser en el lado de frontend o puede ser en el lado de backend. Y si queremos entrar por un lado más de diseño, más de creativo, más de análisis y maquetación de proyectos, pues eso también nos va a dar un buen norte para empezar a introducirnos en este mundo. Los salarios van a variar, depende del área en el que entremos. Al ser un poco más técnicos, al ser un poco más detallados, al ser un perfil más difícil de conseguir, pues los salarios varían. Sin embargo, si adquirimos un conocimiento técnico y vamos poco a poco moviéndonos a otras áreas, podemos pasar ya sea de código a diseño o de diseño a código, de backend a frontend, etcétera. Y básicamente hay 1000 maneras en las que podemos empezar a introducirnos a esto. Sin embargo, sí es bueno que nos enfoquemos. Yo quiero empezar por el lado de código, y ya estando en el lado de código quiero empezar por el lado de frontend, o quiero estar en el lado de backend. Para aquellos que no sepan qué es frontend y backend, básicamente el frontend es todo lo que vemos al entrar a una aplicación o a una página web, todo con lo que el usuario interactúa, formularios, imágenes, textos, animaciones, todo lo que vemos en la pantalla, eso es frontend. Muy ligado a lo que es el diseño. El diseño va a darnos el lineamiento de cómo se deben ver las cosas, cómo inclusive se deben de comportar, animaciones que deben hacer de cabo a rabo, etcétera. Todo eso es parte de frontend. Perdón. El backend, por otro lado, sería todo lo que no vemos: la interacción con la base de datos, los requests, la seguridad, accesos, lo que es performance, todo ese tipo de cosas son backend. Qué tan eficiente es una llamada a la base de datos, si vamos a hacer un query y vamos a obtener una información, o si va a ser una información compuesta. Todo eso tiene que ver con backend, de seguridad, si podemos o no tener acceso a determinada data, todo eso. El backend, por mucho tiempo pensé que era muy aburrido, y realmente es súper entretenido y súper chiva. Para ser muy honesto, yo empecé con diseño, me pasé a frontend y he estado en frontend muchos años. Cuando empecé a hacer backend, le tenía mucho miedo porque me parecía primero aburrido y me parecía más complejo de lo que realmente es. Si no lo entendemos bien, muchas cosas tienden a ser así. Pero una vez que uno entra a ese mundo, realmente uno se da cuenta que es muy satisfactorio ver cómo las cosas funcionan muy bien, cómo la data se transforma, cómo nosotros entregamos información a endpoints y simplemente administramos datos. Suena súper aburrido, pero realmente es súper interesante y súper entretenido en realidad.
Para poder entrar en este mundo es muy importante adquirir conocimiento técnico y experiencia. Y ahí entramos en el círculo en el que necesito experiencia para trabajar y necesito trabajar para tener experiencia, pero no es tan cierto en este caso. En la universidad ustedes pueden adquirir un conocimiento tanto técnico como experiencia, al menos trabajos y tareas que yo dejo semanalmente, muchas son muy retadoras, y los van preparando específicamente para casos de la vida real. Típicamente no enseñamos cosas que no vayan a utilizar en la vida real. Las podemos enseñar solamente por conocimiento en general, pero realmente nos enfocamos mucho en conocimiento práctico, en cosas que les ayuden a desarrollar los skills necesarios para enfrentarse a un proyecto en la vida real. Eso realmente es muy, muy valioso. Y adquirir ese conocimiento y experiencia, se trata no solamente de ir a clases, sino de desarrollar proyectos propios, hacer freelances, tener ideas y empezar a desarrollarlas, o decir voy a desarrollar esto y esto de la mejor manera posible, meter las manos en el código. Eso es experiencia. En algún momento me puse a desarrollar hace muchos años un framework para detectar lo que eran eventos touch hace muchos años, muchísimos años. Cuando llegué al punto en el que yo podía detectar swipe hacia arriba, abajo, derecha, izquierda, me emocioné porque con eso ya podía yo disparar ciertos eventos y reaccionar a ellos. Lo primero que hice fue presentárselo a mi esposa y le dije, vea, ya puedo hacer esto, esto y esto, pruébelo, porque yo sé cómo funciona y para mí funciona muy bien, pero un usuario real generalmente encuentra bugs de una manera inesperada. Ella lo primero que hizo fue trazar un círculo y eso reventó por completo lo que yo había desarrollado. Entonces eso es experiencia, tratar de hacer algo, buscar la manera de hacerlo y probarlo y descubrir que tiene errores, que tiene conflictos, que no funciona como tiene que funcionar, y cómo resolvemos esos problemas. Todo eso es experiencia. Invaluable para trabajar en esta industria. Es imposible virtualmente si no tenemos un nivel alto de inglés. Creo que es algo en lo que hay que enfatizar mucho. El inglés es el 50% de la batalla en cuanto al mundo del desarrollo web. Primero que nada, casi todo está en inglés. Las búsquedas en Google generalmente yo las hago en inglés porque los datos que él retorna en inglés son generalmente mejores, tienen más contenido, es más explícito y es más fácil de entender que el contenido que vemos en español si hacemos una búsqueda en español. En general, los equipos remotos todos vamos a hablar en inglés, así tengamos acento japonés, acento hindú, acento español, lo que sea, generalmente se habla en inglés. Eso es de fijo una de las cosas más importantes que hay que adquirir para entrar en este mundo. Una de las cosas más importantes para entrar en este mundo es mantener un aprendizaje constante mediante videos, mediante lectura, aprender nuevas tendencias y prácticas. Esto es algo que simplemente nos va a mantener activos y va a mantener nuestra mente abierta a nuevas implementaciones. Inclusive más adelante lo vamos a discutir en tips para una entrevista de trabajo. Esto es algo fundamental para tener una sana relación con nuestros compañeros de trabajo, con las tecnologías con las que estamos trabajando todos los días. Mantener una constante actitud de aprendizaje es vital. Y como ya mencioné, hacer proyectos propios y freelances es realmente una de las maneras en las que yo he encontrado que puedo desarrollar mis conocimientos de una manera más puntual. A veces un proyecto nos limita, a veces una tecnología no es suficiente como para nosotros tener contexto general de qué podemos hacer o qué podemos abarcar en diferentes áreas de los trabajos que nosotros hacemos. Yo tengo en este momento alrededor de 2 años de trabajar únicamente con Angular en el frontend
eh, pero me gusta mucho React, entonces yo trato de hacer proyectos propios, hacer desarrollos, aplicaciones o hacer freelances en React, ya que me mantiene con dos diferentes paradigmas lo más actualizados posibles y me mantiene siendo un poco versátil en el sentido de que cuando necesiten ayuda para un proyecto en React o en Angular, yo me siento suficientemente capacitado para ayudar en ellos y ser crítico en ambos casos. Si nosotros solo nos enfocamos en un tipo de tecnología y crecemos solo en ella, no vamos a ser tan versátiles y cuando se acaba en ese tipo de proyectos vamos a tener más problemas. Entonces, para entrar en este mundo, ser versátiles es realmente importante. Otra cosa con la que me he topado y que mucha gente tiene miedo es mandar currículums. Dicen, no tengo experiencia, mi currículum es muy pequeño. Eso no importa. Yo he revisado currículums muy pequeños y si cumplen con la tecnología que yo estoy buscando y vienen a la entrevista y yo noto que saben lo que estamos necesitando, no hay ningún problema. Yo inclusive cuando empecé en este mundo no cumplía los requisitos de muchas entrevistas, sin embargo me dieron los trabajos porque yo demostraba cierto conocimiento y cierta capacidad de aprendizaje. No tengan miedo de mandar currículums. Lo peor que pueda pasar es que les digan que no, en cuyo caso ustedes mismos van a adquirir el conocimiento de haber ido a una entrevista y haber adquirido el conocimiento de qué es lo que se está moviendo en la industria. Van a ir a casa y van a empezar a adquirir ese conocimiento para una próxima entrevista. Pero no tengan miedo por los requisitos. Si piden 10 cosas y ustedes conocen la mitad, no pierden nada mandando un currículum. Pero el hacerlo van a hacer que poco a poco se vayan a ir introduciendo en este mundo. Y aquí es cuando llegamos a tips para cómo salir exitosamente de una entrevista técnica. A mis estudiantes, al menos en el curso anterior, estaban un poco preocupados por eso. Es súper entendible, no es fácil cuando somos rechazados en una entrevista de trabajo. Sin embargo, hay varios tips muy importantes que tomar en cuenta. Vamos a ver, lo más importante es crear un email. Una de las cosas más importantes es crear un email profesional. Me he topado con correos, nunca se me olvida uno que era Sauron the Dark Lord of Mordor @hotmail.com. Si van a hacer un currículum y van a mandar un correo electrónico y su correo es muy fanático hacia algo muy específico, traten de crear uno solamente para medios profesionales. Me llegaron correos en currículums, Ojitos Bellos o Sadik 888, cosas que no dan una buena impresión cuando uno está simplemente empezando a hacer un screening de los candidatos. Digamos que eso hace que no se tomen tan en serio ese tipo de correos, así que un tip número 1, créense un email profesional. Desarrollen un currículum competitivo. Cuando estamos comenzando no tenemos mucha información que poner. Si vienen empezando en este mundo y están estudiando en la universidad y están apenas aprendiendo tecnologías nuevas, está bien. Su currículum probablemente no sea de más de una página y está bien. Sin embargo, ustedes tienen habilidades personales, tienen actitudes y tienen diferentes cosas con las que una empresa puede estar interesada. El hecho de que ustedes puedan o conozcan cómo lidiar con diferentes temperamentos de diferentes personas, eso es realmente importante. Una de las cosas más difíciles de trabajar en esta industria es trabajar con diferentes temperamentos. Hay personas muy difíciles, hay personas muy engreídas en este mundo, y es difícil lidiar con ese tipo de cosas. Sin embargo, en un currículum no solo vale lo técnico, la capacidad de una persona para aceptar que necesita seguir creciendo, la capacidad de una persona para
aceptar que no es la última Coca-Cola del desierto. Eso es algo que yo, al menos cuando entrevisto a alguien, tomo mucho en cuenta. El hecho de saber qué tan consciente está esa persona de que vamos a tener problemas y que hay que seguir creciendo técnicamente, y qué tan dispuesta está esa persona a aceptar de que necesita aún más crecimiento en X área. Eso es importante, porque créanlo o no, muchas personas creen que se las saben todas y van con una actitud con la que trabajar es difícil, y así sean realmente genios, trabajar con esas personas simplemente no es bonito para nadie. Así que desarrollen un currículum competitivo, metan sus características personales, conocimientos en áreas relacionadas. No me pongan en un currículum que son bailarines, así lo sean, no es un dato relevante para este tipo de trabajo. Si quieren buscar trabajo en un área de desarrollo, véndanse como desarrolladores o diseñadores, pero no incluyan cosas que no van a ser de utilidad en un currículum, porque eso les va a restar cierta credibilidad a nivel general. Adquirir conocimiento teórico, no solo práctico. Eso es muy importante. A veces nosotros nos enfocamos en conocer cómo hacer cosas, nos van a preguntar cosas prácticas todo el tiempo. Sin embargo, en una entrevista de trabajo es muy importante no solo lo que ustedes respondan sobre una pregunta puntual, sino el demostrar que ustedes tienen un conocimiento de lo que rodea a esa pregunta. Por ejemplo, hace alrededor de año y medio, el proyecto en el que yo estaba terminó y me tocaba buscar otro proyecto. El CTO de la empresa me contactó, lo que no es normal para nadie que un CTO lo contacte, para decirme que era muy importante que yo me ganara cierto proyecto en una tecnología que yo no conocía. Era serverless con AWS. Yo no conocía nada de eso en ese momento. Él me dijo, es muy importante que usted se gane ese proyecto, y me dijo que podía tener la entrevista con el cliente esa semana o la siguiente semana. ¿Qué prefería? Yo le dije, deme una semana para aprender y estudiar esa tecnología tanto como pueda. Los que conocen AWS y serverless saben que una semana no es posible adquirir el conocimiento técnico necesario, al menos no de una manera robusta. Cuando yo llegué a esa entrevista, gracias a Dios la persona que me entrevistó era de una actitud increíble. De hecho, trabajar con esa persona fue increíble. Pero lo que hizo que yo me ganara ese puesto de trabajo, ese proyecto, fue que cuando él me hizo una pregunta muy puntual, yo, al tener conocimiento general no explícito sobre ese tema, se la pude responder más o menos. Pero al él darse cuenta que yo realmente no tenía experiencia, yo le fui honesto a él, yo le dije, no tengo experiencia, pero sí le dije muy claramente, tengo el conocimiento de que usted me está preguntando. Hablemos directamente de la pregunta. Me preguntó sobre los procesos en AWS, cuál era el método que AWS utilizaba para cobrar por un proceso. Es curioso porque AWS utiliza un método de cuánto tiempo tarda un proceso corriendo en los servidores de ellos, y de acuerdo al tiempo que tarda ese proceso corriendo es lo que le van a cobrar al cliente. Nosotros podemos alocar cierta cantidad de memoria a estos procesos. Yo no recuerdo exactamente cuál fue la pregunta. Sé que la respondí a medias y le dije a él que no tenía tanta experiencia en eso. Sin embargo, lo que hizo que yo me ganara el puesto de trabajo fue que yo le dije que, curiosamente, si nosotros alocamos más memoria a un proceso, por lo cual debería ser más caro porque por memoria es un monto más caro, podríamos inclusive ahorrar dinero.
Porque al alocar más memoria a un proceso, este proceso va a correr más rápido. Por lo tanto, va a tardar menos tiempo y nos van a cobrar menos dinero por el tiempo que este va a correr. Aunque le aloquemos el doble de memoria que originalmente, podemos terminar inclusive ahorrando dinero solamente por eso. Solamente el conocimiento que rodeaba la pregunta y el demostrar que yo tenía un conocimiento al menos general de cómo se comportaba técnicamente la aplicación o la tecnología, hizo que él tuviera la confianza de decir: yo sé que usted no tiene toda la experiencia, pero veo que usted puede aprenderla en relativamente corto tiempo, así que trabajemos juntos. Así que adquirir el conocimiento teórico y responder no solo lo que nos están preguntando, sino demostrar un poquito de conocimiento alrededor de lo que están preguntando, es algo realmente importante en una entrevista de trabajo. Extender un poquito y demostrar que realmente entendemos de lo que estamos hablando es una de las cosas que más valor van a tener en una entrevista de trabajo. Tener en mente que aprender algo nuevo les va a dar más opciones en el futuro. Nunca se cierren al hecho de que si ustedes van para un puesto de trabajo de desarrollador y les piden que hagan backend también, no solo frontend, no se cierren a eso por miedo o porque digan no conozco o no sé, o prefiero decir que no para que no me vaya mal y luego me despidan. No le tengan miedo a eso. Ese es el día a día. Todos los días en esta industria vamos a aprender y aplicar cosas nuevas. El desarrollar o adquirir un conocimiento técnico o simplemente meter las manos en algo que no sabemos, eso es cosa de todos los días en esta industria. Así que no tengan miedo de decir no sé, pero tampoco tengan miedo de decir vamos a intentarlo. Estar abiertos al cambio y a los retos va muy de la mano con lo que acabo de decir. No tengan la mente cerrada a decir: si me están ofreciendo un puesto de trabajo que yo no quiero, analicen si realmente no lo quieren por miedo a no tener 100% del conocimiento que necesitan, o si realmente es que no les gusta la tecnología. Si no les gusta la tecnología es una perfecta razón para decir no me gusta. Pero si es por miedo, les aseguro que eso pasa, eso no dura mucho tiempo. Cuando ustedes empiezan a meter las manos en una tecnología, se dan cuenta que realmente no era tan complicada como ustedes esperaban. No se vendan como algo que no son. Si ustedes son programadores y no tienen experiencia en diseño, no se vendan como diseñadores. Sean honestos y digan no sé diseñar, o tengo poca experiencia, o les van a pedir ejemplos de su diseño, por ejemplo, les van a hacer pruebas técnicas. Entonces, si ustedes realmente no saben algo, no tengan miedo de decirlo. No tengan miedo de decir no sé. En una entrevista de trabajo es mucho mejor que me digan no sé o no tengo tanta experiencia, no tengo tanto conocimiento, a que me digan sí, yo sé tal cosa, y cuando lleguemos a una prueba o un paso siguiente nos damos cuenta que nos están mintiendo o que nos están tratando de engañar, y eso los va a dejar muy mal. Es mucho mejor que nos digan no sé tal cosa y nosotros podremos analizar si calzan en otros proyectos, pero al identificar que ustedes nos están tratando de engañar o que están mintiendo, definitivamente no van a tener otra oportunidad. Simplemente no es profesional. Y por último, tener una actitud humilde y profesional. Cuando estamos iniciando no tenemos de otra. Estamos iniciando y generalmente vamos a tener una actitud humilde porque estamos empezando y queremos que nos den una oportunidad. Sin embargo, cuando ya tenemos cierta experiencia, comenzamos a ponernos en cierta actitud de yo sé mucho. Y he trabajado con muchas personas que tienen una actitud con la que es muy difícil de trabajar, porque está bien que tengamos mucho conocimiento técnico y está bien que tengamos mucha experiencia, pero todos tenemos cierto nivel en el que necesitamos relacionarnos con otras personas, discutir problemas. Por más de que seamos autosuficientes, el hecho de trabajar en conjunto es un hecho en el que necesitamos tratar con personas.
y diferentes tipos de temperamentos. Así que mientras más humildes seamos y mientras más profesionales actuemos, mejor nos va a ir en una entrevista de trabajo. Me ha tocado trabajar con personas que han dicho, yo ya di un curso de tal cosa, no lo quiero volver a dar porque yo ya lo di una vez. Bueno, la realidad es que nuestro trabajo es repartir conocimiento, ya sea hacer código o ayudar a otras personas a crecer técnicamente. Realmente nuestro trabajo es brindar conocimiento, ya sea escribirlo en una línea de código o sentarse en una habitación con una persona a explicarle un término. Ese es nuestro trabajo, compartirlo. Y no considero una persona profesional que me diga yo voy a hacer una cosa una vez y si le sirve bien y si no, no lo vuelvo a hacer. Esa es una actitud que simplemente no sirve. En general me parece que son de los puntos más tocados, al menos en el último curso que di, tips que di a los estudiantes sobre cómo recibir preguntas y cómo responderlas en una entrevista técnica. En general sé por experiencia propia que funciona. El ser honestos, el tener una buena actitud, el entender que vamos a tener roles variados, no solamente vamos a hacer código, sino diferentes tipos de roles en el mismo proyecto, y estar anuentes a eso es algo valioso para una empresa. Así que ojalá que lo tomen en cuenta y ojalá que esta presentación les haya sido útil. Por lo pronto eso sería todo. Les dejo mi contacto, calebbrianchesco@gmail.com, en caso de que quieran contactar. Y por lo pronto eso sería todo. Muchísimas gracias. Adicionalmente, si quisieran más información sobre las certificaciones de desarrollo web que tenemos en la Universidad Creativa, acérquense a un asesor o busquen en la página web. Realmente son muy completas. Pueden introducirse por medio de lo que es desarrollo web y luego decidir si quieren irse hacia el lado de backend o hacia el lado de frontend. Son certificaciones que están muy completas y les van a ayudar muchísimo a adquirir sus conocimientos técnicos, su experiencia, al menos la básica, inclusive mucho más si quieren conseguir un trabajo en esta industria, introducirse en este mundo. Definitivamente es súper recomendado.